El libro es sobre el Apocalipsis, del griego apocalipsis, el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro. Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Aunque los ecologistas se preocupan mucho por el cuidado del medio ambiente, vendrá un día en el que Dios mismo provocará una catástrofe medioambiental que nadie podrá evitar y que todos quedarán sorprendidos por los resultados del plan perfecto de Dios. Pero, ¿qué nos enseña el libro de Apocalipsis acerca de este evento catastrófico? En el programa de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta y otras que seguramente usted tiene en la serie Cimientos Volumen 2, en Gracia a Vosotros. El capítulo 10 es otra pequeña pausa. Versículo 1 al 3 del capítulo 10, observe. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces este ángel le dice a Juan en el versículo 4, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. El juicio a los pecadores es demasiado atemorizante y demasiado horripilante. La parte que ellos no revelan, de acuerdo con el versículo 7, es un misterio de Dios. Esa se terminará. Juan vio en esa visión el pequeño pergamino que representaba la propiedad de la tierra y le dijeron que se lo comiera. Así lo hizo y dijo en el versículo 10, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esto? Cuando yo veo la venida de Jesucristo en su gloria, tengo un sabor dulce, porque Cristo merece reinar en gloria, pero también tengo un sabor amargo, porque cuando Él viene en gloria a reinar, yo sé que eso significará la devastación y eterna maldición del mundo, y por eso es dulce y amargo. Ahora, antes de que suene la 7ª trompeta, echamos otra mirada a la gracia de Dios en el capítulo 11. Aquí están mis 2 personas favoritas en la Biblia, y ni siquiera sé quiénes son. Pero si el Señor está buscando voluntarios, yo me ofrezco. Los 2 testigos son identificados como, capítulo 11, versículo 4, los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero por supuesto que el mundo los va a odiar. La sociedad de la nueva era los va a odiar. Las personas que encuentran una explicación para el rapto diciendo que nos libramos de todas esas personas que nos impedían alcanzar el siguiente nivel de conciencia, los van a odiar, especialmente cuando prediquen a Jesucristo. Pero miren lo que sucede. Versículo 5, observe. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Yo podría acostumbrarme a eso? ¿A ustedes los están persiguiendo y provocando? ¿No creen el mensaje de ustedes y luego ellos tratan de quitarles sus vidas? Detengámonos ahí. El versículo 6 dice que tienen poder para cerrar el cielo. Dicho de otra manera, ellos pueden entrar a un lugar, predicar el evangelio de Jesucristo, y en lo que predican provocarán que ocurra una sequía. Luego ellos pueden contra los elementos. Observe el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes que saldrá en las noticias cada noche? A continuación, nuestro reporte de 2 testigos. Esta semana estuvieron en Cincinnati, no llovió. Todos los ríos se convirtieron en sangre y hubo plagas que atacaron a las personas. Tenemos que hacer algo con estos 2 sujetos. Pero cada vez que lo intentamos nos convertimos en humo. ¿Ustedes saben lo que pasará a continuación? Finalmente la bestia sale del abismo, la bestia misma. Ella los vence y los mata, versículo 7. Y observa el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Por tanto, son asesinados en Jerusalén.
El versículo 8 dice que sus cuerpos son abandonados en la calle. Ahora bien, esto es en nuestra era moderna. Los gobiernos no dejan cadáveres en la calle. El versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cómo puede el mundo entero ver 2 cadáveres en Jerusalén? Hay una sola forma y es por la televisión. Eso no hubiera podido ser posible hace 100 años. Observe el versículo 9. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? El versículo 10 nos dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo está muy contento de que estos 2 estén muertos. Puedo imaginarme un reportero parado allí diciendo, a estos hombres los mataron hace 3 días y medio. Sentimos un gran alivio de que los hayan eliminado de la tierra. Entonces en los versículos 11 al 13 dice, observe, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Terror, puro terror, es la respuesta. Dios nunca estará sin un testigo. Después de ese interludio regresamos a la 7ª trompeta. Cuando suena es el gran final. Observe el versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando esa 7ª trompeta suena, los reinos del mundo pertenecen a Jesucristo. Y el capítulo 12 vuelve a recoger algunos detalles más antes de que lleguemos a las últimas 7 copas. Describe la persecución incesante de Satanás a Israel y al Mesías y al pueblo de Dios. Plantea cómo Él siempre ha hecho la guerra en contra del pueblo de Dios. La mujer en este capítulo es Israel, el niño es Cristo y el dragón es Satanás. El dragón siempre ha perseguido al niño que nació de la mujer. Él ha luchado en el pasado y luchará en el futuro. El versículo 7 dice que los demonios de Satanás y Miguel y sus ángeles van a librar una guerra en el cielo. El superángel Miguel y sus ángeles ganarán. El versículo 9 nos dice que van a arrojar a Satanás a la tierra con todos sus demonios. El capítulo 13 recoge otro detalle. Nos presenta a Cristo, el gobernante del mundo, quien dirige un ataque con todo contra el pueblo de Dios. En los versículos 4 y 5 dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos son 3 años y medio, es la segunda mitad de la tribulación. Y observe lo que dice los versículos 6 y 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También tiene una corte. Apocalipsis 13, 11 al 18 nos presenta al falso profeta. La bestia es el anticristo. El falso profeta es su corte. De la misma manera, Faraón tenía Janes y Jambres, como nos dice 2 de Timoteo 3:8. Balac tenía a Balaam en Números capítulos 22 y 24. Y Absalón tenía a Aitofel en 2 de Samuel capítulos 15 al 17. El anticristo tendrá su corte. La misión del falso profeta es el de señalar a todos al anticristo y decirles a que lo adoren, como dice Apocalipsis 13:12. Realiza algunos milagros y señales falsas y hace que las personas construyan una gran imagen a la bestia y después le infunde aliento por medio de las influencias demoníacas, como lo señalan los versículos 13 al 15. Así crea un ídolo endemoniado. Para entonces, el mundo está tan absolutamente influido por el demonio que todo el mundo pudiera convertirse en un loco de atar, como el endemoniado gadareno en Marcos 5, 1 al 13. Entonces, el mundo entero está lleno de demonios y ellos lo controlan todo, hacen que la imagen hable y que el mundo entero adore al anticristo.
Esa es la tarea del falso profeta. En la visión que tiene Juan, ve que las personas no tienen un número, no podían ni comprar ni vender, no podían funcionar en la sociedad. El número era 666. Esto no es significativo, excepto que representa al hombre. El hombre fue creado en el sexto día. 7 es el número perfecto de Dios, y por mucho que el hombre se esfuerce, él será 666. No llega a la perfección. Es el número del sistema del hombre. Las personas no pueden funcionar en esta sociedad a menos que tengan el número en la frente o en las manos, como dice el versículo 16. Casi llegamos a ese punto hoy día. Ya tenemos tarjetas de crédito y números. Si ustedes tienen una tarjeta de cajero automático, pueden insertar la tarjeta en la máquina en el banco o en la tienda, entra su número personal y obtiene el dinero de la compra. Pero relacionado con su número personal de la tarjeta de banco están sus antecedentes financieros. Las autoridades pueden descubrir exactamente quiénes son ustedes y averiguarlo todo sobre ustedes. Por lo tanto, ustedes pueden ver que si en el futuro decidieran que no podían ni comprar ni vender, lo único que tienen que hacer es cancelar su número cuando solo existe una sociedad sin dinero. Entonces, el anticristo gobernará el mundo y lo controlará todo debido al poder que tiene. Apocalipsis 14:1 mira la victoria del Señor Jesucristo. Los 144,000 están en el cielo cantando alabanzas por la victoria de Jesucristo. El holocausto llega a su esencia final en el Armagedón. En el capítulo 14 comenzamos a tener una perspectiva del Armagedón y en el versículo 15 el concepto de meter la hoz usada en la siega y en la cosecha siempre habla de juicio. El Señor viene en juicio aterrador. El versículo 20 lo resume todo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Esto significa que la sangre medía alrededor de 1,5 metros y abarcaba una distancia de alrededor de 320 kilómetros. Eso es lo que mide Israel, y se utiliza para simbolizar la masacre. Las uvas no tienen ningún poder contra los pies de Dios Todopoderoso, por lo que vemos a Dios apisonando su juicio. El versículo 12 alienta a los santos a perseverar en el juicio venidero. Si alguien muere como un mártir, dice el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No hay por qué preocuparse. Dios está preparando su ira y juicio. Al llegar al capítulo 15, llegamos a los últimos 7 juicios. La revelación de esos juicios se asemeja a las balas de una ametralladora Gatling. Sucede al final justo de la tribulación. Estas últimas 7 plagas son el final de la ira de Dios. Versículo 1 lo indica. El versículo 8, observe, dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En el capítulo 16, Dios hace que el humo llene el cielo y los ángeles irrumpen, se vierte la primera copa y el versículo 2 dice, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto es como el mendigo con las llagas en Lucas 16, 20 y 21. Puede muy bien referirse a llagas cancerosas. Inmediatamente después de eso, se vierte la segunda copa sobre el mar, versículo 3, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Eso resultaría en una increíble inmundicia fétida con una superficie de criaturas muertas. Versículo 4 presenta la siguiente copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ya esto no es destrucción de la cuarta o tercera parte de algo, sino de todo. Este es un juicio de devastación, la contaminación de toda el agua potable. En los versículos 8 y 9, la cuarta copa se vierte, nos dice, sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces la quinta, versículo 10. Después del sol quemante viene la oscuridad y mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué? Ellos no podían ver a dónde iban. No hay luz alguna, nada, sino una oscuridad total. Por eso son susceptibles a un daño y un dolor terribles. Y no pueden hallar alivio porque no pueden ver dónde están. Luego el versículo 11 dice que
blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso nos lleva de nuevo a la primera plaga. Ustedes pueden ver que todas estas plagas son acumulativas. Observe el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora es el momento en que los reyes del este lleguen, versículo 13. A eso le sigue el Armagedón, la batalla final en la llanura de Armagedón. Yo he estado ahí, he estado parado en la llanura. Napoleón dijo que era la mejor ubicación para una batalla que él hubiera visto sobre la faz de la tierra. Y observe lo que dice el versículo 13. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos son demonios de una característica especial. Salen del cieno del infierno mismo, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros. Reúnen al mundo para la batalla en Armagedón y no saben que es el gran día de Dios Todopoderoso. El mundo llega a Armagedón a luchar. Daniel 11 lo describe. Los reyes del norte bajan y arrasan el sur. El rey del este llega. El oeste se incluye. Los reyes del este vienen. En medio de toda la lucha del cielo viene Jesucristo. Por último, la séptima copa se vierte al final del capítulo 16. Hay relámpagos y truenos, nos dice el versículo 18. Y observe el versículo 20 y 21. Y toda isla huyó. Observe el versículo 20 y 21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de un talento. Ese es el gran final. Los capítulos 17 y 18 son muy importantes. Repasan algunos detalles de la segunda mitad. La pregunta que uno se hace aquí es, Juan, ¿y qué hay con la religión en la tribulación? ¿Habrá religión? Capítulo 17 indica que habrá religión. Si la verdadera iglesia es una novia, ¿cuál es la falsa iglesia? Es una prostituta. Ella, versículo 1, está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2 dice que los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, ella está sentada sobre la bestia. La prostituta está montada en el anticristo. Esto ilustra el poder político del anticristo unido al sistema falso religioso mundial de la prostituta. Pero al anticristo lo consume su propio poder, versículo 16, de manera que a la larga él devora a la prostituta. Y entonces, versículo 17, coloca por sobre todo el mundo. Yo creo que en ese momento es cuando el falso profeta da forma a la imagen de la bestia y al mundo entero se le ordena adorarla, como lo vemos en el 13:15. Ahora el capítulo 18 nos lleva de regreso y nos invita a hacernos otra pregunta. ¿Cómo está la economía mundial en este momento? En medio de todo el caos, un ángel dice, versículo 2, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Babilonia es el nombre del último sistema económico mundial. Los demonios se han hecho dueños del mundo. Las naciones se han entristecido. Observe lo que dice el versículo 5. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando todo el sistema se derrumban las economías de todas las naciones. Y entonces los reyes de la tierra dicen, versículos 10 y 11, ¡ay de la ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Ya a nadie le importa el dinero? Están tratando simplemente de sobrevivir. ¿Quién va a ir de compras? ¿Quién va a ir entonces al mercado? A nadie le va a importar, versículos 12 y 13, la mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. El comercio marítimo va a desaparecer, de acuerdo con el versículo 17. El sistema de transporte se arruina, la gente se va a echar tierra en la cabeza, versículo 19, a llorar y a lamentar por la pérdida de su sistema. Mientras todos en la tierra se lamentan,
Observe lo que dice el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. ¿Saben qué será lo peor en el mundo? Versículo 22. La música terminará. Nos dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ni música, ni artesanos, ni arte. Es el fin de todo. Se acabó la fiesta sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 19? La fiesta comienza en el cielo. En el versículo 1 hay un aleluya. En el versículo 3, aleluya. En el versículo 4, aleluya. En el versículo 6, aleluya. ¿Por qué está el cielo tan emocionado? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, versículos 6 al 8, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es lo que está sucediendo en el cielo con los redimidos. ¿Cómo llegamos allí? Juan dice, observe versículos 11 y 12, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Juan sigue describiéndolo en el versículo 13 y llegamos al versículo 14, y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cristo regresa para establecer su reino, mientras llega Armagedón en gloria resplandeciente para establecer su reino sobre la tierra. Viene vestido de blanco, en un caballo blanco, y nosotros venimos con Él en caballos blancos con vestidos blancos. Vamos para estar con Él y regresamos en gloria con Él. El final del versículo 16 dice que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él viene, el resultado es destrucción total en Armagedón. El resultado de Armagedón está en los versículos 17 y siguientes. Matanza, muerte. Él llama a las aves para que se coman la carne humana. En el versículo 20, tanto la bestia como el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Y versículo 21 indica que a las personas de los ejércitos que quedaban las matan con la espada. ¿Qué sucede a continuación? En el capítulo 20, el Señor establece su reino. Vean el versículo 4. Y vi tronos, y vivieron, estos son los santos, y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ustedes saben qué sucede al final de los 1000 años? De acuerdo con el versículo 7, Satanás se libera por un corto tiempo, después de haber estado en cautiverio los 1000 años. Sale al mundo. Cuando el reino comenzó, algunas personas entraron en él en sus cuerpos físicos. Se casarán, tendrán hijos y repoblarán la tierra. Ahora bien, algunas de estas personas no creerán en Jesucristo, aun cuando Él ha estado reinando en la ciudad de Jerusalén durante 1000 años. En realidad eso no es tan sorprendente. La gente tampoco lo reconoció a Él la primera vez que vino. Lo rechazaron cuando sí supieron quién era. Satanás conduce una rebelión final y el versículo 9 dice que descendió fuego del cielo y los consumió a los rebeldes. Entonces todos los no salvados de toda la historia se reúnen para el juicio del gran trono blanco en el versículo 11 y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final del reino de los 1000 años. ¿Qué pasa después de esto? Juan dice, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y versículo 2, la nueva Jerusalén. ¿Cómo es esto? Los versículos 3 y 4 afirman, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el estado eterno. Ese es el nuevo cielo y la nueva tierra. El resto de los capítulos 21 y 22 lo describen.
El último mensaje viene al final del capítulo 22. El versículo 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la última invitación. Vengan a Cristo, vengan y beban, vengan y compartan su salvación, pero hay una advertencia final en el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, lo que ustedes sean cuando llegue el juicio, es lo que ustedes van a ser para siempre. ¿Pueden ustedes decir con Juan, ven, Señor Jesús? Espero que estén listos. John MacArthur nos ha enseñado la veracidad de los eventos revelados en Apocalipsis y nos animó a poner nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador en la serie Cimientos Volumen 2, aquí en Gracia a Vosotros. Y estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, en donde John MacArthur nos ofrece un examen detallado de las actitudes fundamentales del carácter de quien ha sido regenerado. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos Volumen 2, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia de mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.